Muy joven, casi tenía 38 años. Teníamos muchos planes por delante, muchísimos, muchísimos. Esto es por culpa del COVID, él se ha contagiado. Se le han complicado sus pulmones. He hecho todo lo posible por ayudar mucho en la terapia de la casa. Un amigo que es médico, que vive en Lima, él nos ha ayudado, nos ha apoyado. Y realmente se le ha complicado y he tenido que buscar un hospital. Y la idea es que aquí en Cochabamba solamente hay 4 hospitales que son centinelas, que aceptan a las personas que tienen COVID. Y he encontrado uno y de ese le han trasladado al Viedma. Se le ha complicado más y los médicos siempre nos han dicho desde un principio: tiene que conseguir terapia intensiva. Sí o sí, él va a descompensar y vamos a necesitar, incluso aquí no tenemos. Hay, pero todo está lleno. Busquen. He buscado. Voy a decirle como una persona que yo amo, como no me querer que esté bien. He buscado por todos lados, no había. Hemos hecho todo lo posible, he hecho todo lo que esté en mí para ayudarlo. Y realmente no ha podido tropezar esa batalla. Diosito ha querido y se lo llevamos. Y como ven, he quedado así. Hemos quedado. Nunca había pensado que iba a quedar triste. Y en fin, y encima de todo eso se vienen problemas legales, problemas con sus hermanos. Tengo un problema ahora con impuestos, que teníamos una empresa antes que era de catering, que nos han fiscalizado unas facturas, por lo cual nos han ascendido una multa. Ahora eso también cae sobre mí, sobre mi peso, y tengo que seguir adelante, eso es. Ahora he tenido que iniciar un proceso legal para tratar de que la justicia me nombre como su pareja, decido, para que sea quizás el único heredero de las cosas que tenemos. Son cosas que son de un valor sentimental más que económico. Es una casa pequeña, que tenemos un vehículo, y sus hermanos, parte de sus hermanos, quieren ellos declararse herederos, despojarme de todo, de todas las cosas que tantos años hemos luchado. Han sido 22 años que hemos estado juntos y gran parte de eso hemos trabajado muchísimo para tener lo que tenemos. El hecho era que él siempre sopesaba con su familia, sus hermanos, que vivían en una casa todos juntos, y él siempre le daban palos. O sea, como era una persona sensible, y siempre era, le hacían como se dice, bullying en la casa. Y siempre en la noche nos encontrábamos, siempre venía él triste y me decía: esto ha pasado en mi casa, esto está pasando, así me hacen, así. Y pues que un día le dije: ¿sabes qué? ¿Sabes que te voy a conseguir un cuarto y ya salite? Y ya listo, vos ya sabes, pero me voy a tener que escapar de mi casa, me dice. Bueno, ya, pues, ya, en la noche te voy a esperar, yo si quieres te ayudo a llevar tus cosas. Tampoco tenía nada, una bolsita estaba sacando. A lo que salió esa noche con sus cosas, y detrás de él salió unos 2 de sus hermanos. Inclusive le agarraron, le volvieron a meter a su casa, me quisieron pegar a mí, me amenazaron, cosas que pasan, ¿no? Y bueno, ¿sabes qué? Anda y habla bien. Ya como que yo le dejé, me fui, y él entró y había hablado con su hermana mayor, que hoy día le había dicho que tenía que viajar, una cosa así. Le mintió, no le dijo la verdad. Y de todas maneras ese día se salió.
Y desde esa vez no volvió a su casa más. O sea, después de un tiempo se volvió a conectar con su mamá, volvió a hablar, volvió a hacer, pues entonces volvió a, pero ya vivía conmigo. Pues. Y él en un principio me dijo, me gusta la peluquería. Bueno, dije, vamos entonces a Copacabana, me inscribí, creo que fue una semana y no le gustó. Creo que, no sé, yo le vi en él que tenía mucho talento para cocinar. Pues, le gustaba la cocina. Entonces le dije, ¿sabes qué? Estudiar gastronomía. Vamos a ir a averiguar. Ya había un instituto antes aquí, Andrés Bello se llamaba, ahí le inscribí. Ahí empezó, estuvo con un semestre y un poquito más. Y era un poquito caro la mensualidad. Y le dije, ¿sabes qué? Entonces vamos a aplicar en Infocal. Y listo, de ahí salió el chef. Una vez que salió el chef, nosotros ya teníamos un capital que habíamos sabido guardando y haciendo, habíamos hecho un anticrético. Entonces hemos dicho, agarremos el anticrético, le pedimos y empezamos el negocio gastronómico. Primero una pensión teníamos allá por el Cristo. Y gracias a eso hemos hecho muchísimas cosas. Gracias a eso ahorrábamos en pasanacos anuales para dar el inicio de la casa. Y así ha sido sacrificio. Muchísimo. Muchos no lo ven. Muchos no han visto cómo hemos trabajado, cómo nos levantamos 6 de la mañana, volvíamos casi 12 de la noche a la casa. Y es terrible. Especialmente con mi hija, o sea, ahora ella vive conmigo, se llama Chasira. Ella ha vivido estos 9 años con nosotros. Hoy día tiene ya 26 años, ella es profesional, ya le hemos hecho en la universidad, le hemos pagado todo, pero seguimos viviendo los dos ahora. Antes éramos los 3, ahora solo somos los 2. Y también me preocupa que ella quede, pues, o sea, pues, si me despojaran de las cosas, ella también tuviera que irse a buscar por otro lado, cada uno por su lado, deshacerse, ¿no? Lo que estamos juntos. Es hija de su hermana, de Rona. Ella ha vivido, por eso, como dije, desde sus 9 años con nosotros. Hoy en día ya tiene 26. Ha vivido toda su vida. Nosotros le hemos pagado el colegio, la universidad, todo. O sea, siempre es como mi hija. Pues, y vive con nosotros. Bueno, vivía con nosotros, ahora vive conmigo. Pues. Él ya se fue. ¿Y ella qué dice? Ella me apoya. Ella sabe ella ha visto cómo hemos trabajado, cómo hemos luchado por tener lo que tenemos. Yo me crié con ellos desde los 9 años prácticamente. Éramos una familia muy unida, éramos los 3, siempre éramos los 3. ¿Tú te criaste con ellos? Yo me crié con ellos desde los 9 años. ¿Por qué razón? Mi mamá tenía un problema con mi nuevo hermano que nació en esa época. Entonces mi tío decidió hacerse cargo de mí, que es el hermano de mi mamá. Entonces desde esa época yo vivo con ellos, desde los 9 años. ¿Cómo fue tu experiencia de vivir con una pareja homosexual? Que realmente muchas veces por la sociedad puede ser cuestionada. Sin embargo, acá tenemos el testimonio y aquí te tenemos presente. Sí, no, la verdad éramos una familia muy unida. De su parte siempre... Eran una familia. Sí, y de la parte de ambos eran tranquilos, por decir. No es como la gente se imagina, que andaban en la casa como una pareja normal. En la casa, mi tío siempre cocinaba, como era chef. Ellos se dedicaban a la gastronomía, teníamos un restaurante, me acuerdo desde esa época. Y ella está de acuerdo, me apoya, hemos ido a la televisión a hacer una entrevista y eso le ha llevado a tener problemas con sus tías. Bueno, yo opino que ellos no deberían meterse. Ellos como pareja que han construido todo lo que tienen hasta el momento. Ellos no tendrían ningún derecho de reclamar, ni siquiera yo, porque eso ha sido parte de ellos. Los dos han luchado y han trabajado por lo que ahora tenemos la casa. Pero la familia está queriendo pelear como si él no existiera, como si todo fuera de mi tío, del que falleció.
entonces quieren pelear por la casa, pero no se dan cuenta que ha sido trabajo de ambos. Porque el mismo día que ella ha hecho las entrevistas, sus tías le han llamado, le han amenazado, le han insultado, le han dicho un montón de cosas. ¿Cómo vos siendo familiar nos vas a decir eso? Que vas a estar a su favor. La soledad, cada vez más triste y más oscura yo viví, y a esa edad todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir: yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás. El problema generalmente es legal, porque hemos ido al banco a pedir, no solo el crédito que hemos sacado en IDEPRO, hemos sacado para empezar, para aumentar nuestro capital, ¿no? Y al último hemos conseguido el crédito que era de vivienda en el Banco Mercantil, entonces tenía que ir a nombre de una persona y su cónyuge, según lo que decía el contrato, ¿no? Pero entonces él no tenía cónyuge, o sea, yo podía decir yo soy su cónyuge, pero entonces ahí en el banco van a decir, ¿cómo? Esto no es legal, o sea, no puedes tener cónyuge, dos del mismo sexo no pueden ser. Y también para no mermar, digamos, para no darnos a ver, digamos, no, que esos son así o cosas, tratar siempre de mantener un perfil un poco bajo, porque sabes que la sociedad es criticona. Y me dijo una cosa: haremos bien los papeles. Y yo le dije, pero falta todavía 8 años para pagar la casa, después cuando todo se termine de pagar hacemos más los papeles, no importa. A lo que él me dijo: vos no sabes cómo son mis hermanas. Yo le dije, ¿qué pueden hacer? Si tantos años faltan para ¿qué van a hacer? No, debería haber tomado la palabra esa vez, ¿no? Debería haberle tomado, pero no lo hice. La verdad, de leyes no sé mucho, pero la abogada en las cosas que estamos haciendo, las cosas que he podido aprender, que se está iniciando un proceso, un proceso que casi no ha habido nunca. No ha habido. Ha habido el caso de La Paz, pero las dos personas estaban vivas. En este caso no, en este caso mi pareja ha fallecido, y que las leyes, a través de este proceso que vamos a hacer, que me declaren como su cónyuge, para que todas mis cosas estén seguras bajo mi protección. La verdad no sé, yo creo que eso va a depender mucho de los jueces. Y después yo vi. Hay que seguir, hay que ir por las vías legales, a ver si se va a dar o tal vez no, tal vez pierda, tal vez un día me saquen de mi casa y bueno, no sé. Dios dirá qué va a pasar, ¿no? Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices menos yo. Yo sé que es un caso único, yo sé que la gran parte de la sociedad no está de acuerdo con cosas estas que pasan, así que dos parejas del mismo sexo vivan, tengan o den un mal ejemplo a las personas. Pero tienen que darse cuenta que como nosotros hay miles, no solo aquí en Cochabamba, en Bolivia, en el mundo hay. Y yo creo que tiene que hacerse una ley justamente para preservar las cosas que me están pasando a mí, no les pase a los demás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron
gracias por la paciencia. La defensora se va a referir a este caso y a los otros casos que vulneran los derechos de esta población. Adelante. Muy buenos días con todas y con todos. Habíamos iniciado con un video reportaje realizado por la Defensoría del Pueblo dentro de un caso que está llevando a cabo la Defensoría del Pueblo sobre el caso de Leonel. En este momento, este es un caso sui generis, pero al igual que ellos, existen muchas parejas del mismo sexo que en este momento se encuentran en una situación de desprotección y requieren que el Estado, además de buenas intenciones, genere definitivamente políticas y normas afirmativas que les permitan ejercer sus derechos. Por ello, instamos al Tribunal Constitucional Plurinacional y al órgano judicial a emitir resoluciones basadas en estándares interamericanos de derechos humanos, en la Constitución Política del Estado, en el protocolo para juzgar con perspectiva de género la demanda de la población LGBTIQ+, en los trámites de reconocimiento de la unión libre entre parejas del mismo sexo. Estas instancias, al momento de emitir sus resoluciones referidas a la unión libre, deben tomar en cuenta lo que dispone la normativa nacional e internacional de derechos humanos, principalmente la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determina que el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo debe también ser protegido sin discriminación alguna con respecto a las parejas heterosexuales, de conformidad con el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar protegido entre personas del mismo sexo, garantizando con ello el ejercicio pleno de los derechos de las personas con diversa orientación sexual o identidad de género. La población LGBTIQ+, merece en nuestro Estado las mismas prerrogativas que el resto de la ciudadanía en lo referido a su derecho a formar familia y gozar de todos los derechos, al igual que las parejas heterosexuales, pues estos núcleos son valiosos en la verdadera construcción de un Estado plurinacional, inclusivo y social, y requieren el desarrollo de políticas que permitan que la sociedad integre las mismas de forma plena y armónica. En esta línea, la institución defensorial espera que el órgano judicial emita una respuesta conforme a estándares de derechos humanos a la demanda interpuesta por Leonel Rivas para el reconocimiento judicial de la unión libre con quien fuera su compañero de vida, Ronald Vía, quien falleció a principios de este año. Rivas ha solicitado a esta instancia competente reconocer la unión, así como los derechos y obligaciones que de ella emergen, y no dejarlo en una situación de desprotección y de franca vulneración de sus derechos. Muchas parejas del mismo sexo se encuentran en desprotección e inseguridad jurídica, pues no pueden gozar de derechos como la seguridad social a corto o largo plazo, beneficios laborales, pensiones familiares y sus derechos patrimoniales ante una separación o fallecimiento de la pareja. Asimismo, advertimos peligros en intromisiones de instituciones religiosas en las determinaciones del Tribunal Constitucional respecto al reconocimiento de la unión libre, ausencia de protocolos de actuación específicas para atender casos referidos a población LGBTIQ+, falta de medidas afirmativas por parte del Estado a favor de esta población durante la pandemia y la persistencia en nuestra sociedad de formas de discriminación, violencia y exclusión de esta población. En ese momento, respetuosamente, cuestionamos que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en consideración a una acción de amparo constitucional referida a la inscripción de la unión libre de dos ciudadanos del mismo sexo ante el Servicio de Registro Cívico, haya solicitado la opinión de la Iglesia Católica en calidad de amicus. Rechazamos enfáticamente la intromisión
de carácter religioso, en especial de la iglesia o de cualquier iglesia dentro de nuestro país, en las determinaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto al reconocimiento y ejercicio de derechos de la población LGBTIQ+. El tribunal debe basarse en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales como la opinión consultiva 2417, que son de carácter vinculante para el Estado boliviano. Igualmente, debemos reconocer en este momento que la situación de la crisis sanitaria desatada por la pandemia de la COVID-19 ha dejado y deja en indefensión a la población LGBTIQ+. Preocupa a la Defensoría del Pueblo la ausencia de medidas afirmativas a favor de esta población. Solamente el día de ayer, una de las lideresas más importantes para nuestro país ha perdido la vida por COVID-19, pero principalmente por la precariedad en la que se encontraba. A pesar de los avances en materia legislativa como la 045 o la 807 de identidad de género, advertimos que las formas de discriminación siguen siendo latentes dentro de nuestra sociedad ante muy poca reacción o muy poco efectiva reacción por parte del Estado. Solamente durante el 2020 se han registrado 36 denuncias de vulneración de derechos de la población LGBTIQ+, y hasta mayo de 2021 ya van 17 casos de denuncias en relación a lo que va de la pasada gestión. Las denuncias siguen siendo como las tradicionalmente han registrado esta población: discriminación, exclusión, violencia. Pero además ahora se suma el acceso a la justicia, porque los pocos casos que llegan a ir hasta el sistema no son atendidos por fiscales y por jueces. No existe una perspectiva o un juzgamiento con perspectiva de diversidad ante la existencia de crímenes de odio. Ni siquiera se cuenta con registros reales que puedan de alguna forma visibilizar esta situación. Por ello, exhortamos el día de hoy a los órganos del Estado en su conjunto y en especial al órgano judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional a enmarcar sus acciones y a diseñar sus políticas en función a los más altos estándares internacionales de protección de los derechos de las personas LGBTIQ+, considerando principalmente no solo su obligación de someterse a la ley, sino de que son personas. Demandamos desarrollar estrategias transversales que permitan identificar mecanismos de acción, prevención y respuesta del Estado para luchar de manera efectiva contra toda norma, contra toda forma de violencia en contra de esta población, con el objetivo de lograr una sociedad más inclusiva, más justa y diversa, y así, en coherencia, poder alcanzar el vivir bien señalado en la Constitución Política del Estado como el horizonte utópico del Estado plurinacional de Bolivia. Señora, si me permite, por favor. Si no es la Iglesia la que no debe acudir del Tribunal Constitucional, solamente es la Constitución Política del Estado, ¿o hay alguna otra instancia más que puede acudir el Tribunal Constitucional en primera instancia? Y en segunda, por favor, también se han registrado asesinatos de personas. ¿Tiene la cifra actual hasta la fecha y las sentencias? Porque solamente son pocas las que han llegado a sentencia, por favor. La Iglesia Católica no constituye en un órgano especializado en derechos humanos menos de una población como es la población LGBTIQ+. Cuando el Tribunal Constitucional solicita en el marco de sus facultades y competencias opiniones a los amicus curiae, a los amigos de la Corte, debe hacerlo a entidades especializadas en derechos humanos o en derecho constitucional o aquellas ligadas en los derechos de la población, específicamente LGBTIQ+. En este caso, evidentemente el Tribunal Constitucional
ha emitido o ha cometido un error, más aún tomando en cuenta que estamos en un Estado laico donde la Iglesia no forma parte de las estructuras del Estado como tal. En este caso, la Defensoría del Pueblo apuesta por el reconocimiento de derechos más allá de los prejuicios y los pensares y sentires. En este momento, el mundo, los estados nos están demostrando que la situación de crisis demanda medidas de mayor protección a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y ese es el momento para generar medidas afirmativas en relación a la población LGBTIQ+. Por otro lado, resulta vergonzoso decir que en Bolivia solamente contamos con una sentencia de transfeminicidio. Esa es la labor de los fiscales, esa es la labor de los jueces. Dejar en la impunidad la cantidad de casos que laceran día a día en los medios de comunicación la dignidad de las personas LGBTIQ+. Nosotros hemos realizado una solicitud de información a la Fiscalía y a la Policía, y aparentemente existirían entre 3 a 4 casos identificados o relacionados a crímenes de odio. Y eso no es así. El Ministerio Público no cuenta con información clasificada relacionada a poblaciones en situación de vulnerabilidad, y es algo que debe corregirse. Cuando se le ha pedido en persona al fiscal general del Estado pueda realizar un protocolo para la investigación de crímenes de odio, lo ha subsumido a un protocolo genérico sobre género, sin considerar la situación de esta población. Por ello, rechazamos esa actitud tan poco empática con la sociedad, con el pueblo boliviano donde está la población LGBTIQ+, pero saludamos que recientemente el Comité de Género del órgano judicial, conjuntamente la Defensoría del Pueblo, está emprendiendo una campaña o un trabajo conjunto para poder proyectar un protocolo para el juzgamiento con perspectiva de diversidad dentro de nuestro país. Si me permite, por favor, censura, ¿se tiene el dato de cuánta población existe en nuestro país? ¿Se lleva algún dato, algún censo o algo parecido? Muchas gracias por la pregunta. Esta es otra demanda dentro del Estado boliviano que realiza la Defensoría del Pueblo. Bolivia no cuenta con datos reales sobre la cantidad de población. Y esto, en muchos casos, ha implicado que ante la necesidad o ante la solicitud de políticas públicas a favor de esta población, el Estado, a través de sus diferentes reparticiones, haya señalado que no cuenta con el mismo. Es urgente, es necesario que se pueda trabajar en un censo o en un diagnóstico real sobre la cantidad de personas que se encuentran dentro de las diversidades en nuestro país. Especialmente, y aquí yo quiero ser muy enfática en el caso de la población trans. De las víctimas que son sometidas de forma más cruel, más violenta, no solamente por las formas en cómo las matan o en cómo las violentan, sino cómo las discriminan, está la población trans. La población trans en el mundo y en Bolivia no tiene una esperanza de vida muy alta, es muy baja. Y a esto se suma que la situación de pobreza o la situación de exclusión los lleva a trabajos precarios, y estos trabajos precarios altamente inseguros que en muchos casos les ha cobrado la vida, o esa precariedad que no les permite acceder a servicios básicos de salud. Ese fue el caso de Pamela Valenzuela, una de las primeras lideresas en Bolivia de la población trans, que ha fallecido casi en una situación de precariedad y de pidiendo apoyo o donativos para poder sobrevivir unos días o unas horas más. Sí, yo quiero pedirles, por favor, en relación a la conmemoración del Día Internacional de Víctimas o de apoyo a víctimas contra la tortura, celebrado el día sábado pasado, reciente. Como Defensoría del Pueblo hemos denunciado públicamente ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Fiscalía General del Estado, el Subcomité para la Prevención contra la Tortura y así otras organizaciones u organismos relacionados a la prevención contra la tortura en Bolivia, como el ITI o la Excomisión de la Verdad, que en Bolivia todavía persisten prácticas represivas por fuerzas policiales y militares que se encuentran en nuestro país, y que el Estado
tiene 2 grados de incumplimiento en cuanto a la adecuación de la norma y la necesidad de juzgar casos de tortura. Solamente en un futuro muy cercano, en un pasado muy cercano, señalar y reiterar nuestra denuncia que solamente entre el 10 y 19 de noviembre del año 2019 no fueron decenas ni centenares las personas detenidas que denunciaron algún tipo de tortura, fueron más de 1000. Al menos 1.141 personas fueron detenidas ilegalmente y sufrieron algún tipo de tortura física o psicológica por parte de las fuerzas conjuntas de policías y militares dentro de lo que la Defensoría del Pueblo denominó crisis de Estado en su informe oficial. Sobre estos hechos debemos recalcar que no existen procesos judiciales que encuentren siquiera con una imputación o siquiera con una apertura de investigación. Estos casos y otros ocurridos hace algunos años, por los que el Estado boliviano enfrenta en este momento 2 demandas a nivel internacional, son una clara muestra de que las prácticas represivas por parte del ejército y de la policía persisten, puestos estos hechos nos hacen pensar que el abuso de poder, la arbitrariedad y el sadismo son parte de la formación que se imparte todavía en las instituciones académicas castrense y policial. Debemos señalar que solamente entre 2020 y mayo 2021 han sumado dentro de la Defensoría del Pueblo 82 denuncias relacionadas a torturas, dentro de las cuales siguen siendo como principales acusados la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y también régimen penitenciario. Sobre las 2 causas que se tienen a nivel internacional, Blas Valencia y otros, y Grover Pomaguanto contra el Estado boliviano, es importante recordar que a pesar de la normativa internacional y nacional vigente, además de existir en nuestro país una prohibición expresa por mandato constitucional de la tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, humillantes, así como la determinación de la destitución de los responsables y las correspondientes sanciones, estas vulneraciones persisten y parecería que son asimiladas como algo natural, como si fuera parte de la formación o del trabajo que desarrollan las instituciones del orden. Además, señalar lo que decíamos en un momento, es urgente que la Asamblea Legislativa pueda generar un proceso de adecuación normativa respecto al Código Penal en cuanto al artículo 295 del Código Penal de vejaciones y torturas y poder ajustarlo al marco internacional sobre este tipo penal específicamente. Y algo que es muy importante, las 2 demandas internacionales que en este momento tienen a Bolivia en el banquillo de los acusados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen como gran responsable a nuestro sistema de justicia. Muchos de estos casos no han encontrado un proceso de investigación y sanción a los responsables. Por ello, es fundamental que la justicia pueda asumir, pueda tener la capacidad para resolver las causas relacionadas a estos hechos dentro de la jurisdicción nacional. Lastimosamente, solamente en el caso de los hechos del 2019, no vemos grandes avances y vemos todavía una fiscalía que actúa como actuó durante el 2019 y 2020 del lado del gobierno transitorio. Desde la Defensoría del Pueblo continuamos trabajando con todas las temáticas relacionadas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y continuaremos en nuestro proceso de exigibilidad a las autoridades competentes para que estos hechos no queden en la impunidad, más allá de que puedan generar un proceso de responsabilidad internacional para el Estado boliviano. ¿Corresponde que existe una ley ahora en favor de la policía? Usted cuestionó esta situación en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No, nosotros no hemos hecho una revisión normativa sobre este proyecto de ley. Entendemos que responderá más a la estructura organizativa, a la estructura administrativa, pero sí apelamos a que sea ajustada o que esté en el marco de la Constitución Política del Estado y que no se genere procesos de vulneración de derechos humanos en relación en su contenido.
Ahora bien, ¿qué nos parecería importante? Justamente por el día, al haber conmemorado a las víctimas de la tortura, donde encuentran a uno de sus agentes vulneradores, como son Policía Boliviana y Fuerzas Armadas dentro del Estado boliviano, será importante que cualquier reforma legal, reforma normativa, en el caso de la Policía Boliviana, pueda considerar este aspecto. Es importante. Los casos que yo he señalado corresponden a casos de los 60, de los 70, de los 80, del 2000, del 2009, del 2019. Entonces, acá es importante que se puedan generar medidas que realmente en algún momento vayan a cambiar este razón o esta naturaleza de estas instituciones del orden. ¿Ha revisado la ley? ¿Cree que es un premio, defensora? No vamos a hacer una referencia de ese tipo. La Asamblea Legislativa no ha solicitado una opinión específica de la Defensoría del Pueblo. En caso de que la Asamblea o una institución requiera la opinión o el informe técnico de la Defensoría, por supuesto que lo vamos a emitir. Defensora, en este último tema, si me permite, por favor, ¿usted tiene algún conocimiento de que la comisión en la Asamblea Legislativa esté trabajando una nueva convocatoria para su cargo? Porque recordemos que el cargo que usted tiene es de interinato. ¿Qué situación se está dando? ¿Qué análisis se está dando? ¿Usted cuánto tiempo está en el cargo? ¿O sería prudente que usted pueda dejar el cargo y poner en manos de la Asamblea Legislativa para ver que se haga una nueva convocatoria? La ley 870 es muy clara en relación al interinato y esta va concordante con los principios de París. No se puede generar un proceso de intervención de otros órganos del Estado, de cualquier tipo de institución pública, privada u otras, el mando de la Defensoría del Pueblo. La 870 en ese marco ha señalado que el interinato dura hasta la nueva selección y posesión de la autoridad de la Defensoría del Pueblo. Entendemos que el tratamiento legislativo para la convocatoria estaría en proceso o por lo menos en avances ya con anuncios desde la gestión pasada. Como Defensoría del Pueblo y como lo he dicho el primer día que yo he asumido el interinato de esta institución defensorial, vamos a continuar más allá y como ha sucedido de los embates de diferentes órganos del Estado de nuestro país. Mi persona no solamente ha sufrido amedrentamiento, amenazas y persecución por parte del órgano ejecutivo en el año 2019 y 2020, también ha sufrido procesos de persecución por parte del sistema de justicia con el brazo operativo de la Fiscalía General del Estado y ha tenido que recurrir a instancias internacionales, no solamente para hacer prevalecer la institución de la Defensoría del Pueblo, sino también para resguardar mi vida. Eso significa que el compromiso va a estar siempre enmarcado en los principios de París y en la Ley 870. Esperamos que la Asamblea Legislativa, en el marco de sus competencias, pueda realizar el proceso de convocatoria y saludaremos aquel proceso y aquella selección que se vaya a realizar. Defensora, perdón, si me permite. Sí, perdón, para... Dos consultas sobre hablar del tema de las torturas. Durante el golpe de Estado 2019-2020, ¿cuántos casos están haciendo seguimiento en torno? Porque hay una asociación que se ha conformado de personas, familiares con tortura, quienes han ingresado a la cárcel, menores de edad, que han sido traumados o que están traumatizados, les manifestan sus familias. ¿Cuántos casos más o menos se tendrían registrados? Y segundo, por favor, en el tema de Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, en torno a estos medicamentos que han sido vencidos. ¿Es un atentatorio contra la salud, contra la vida de los cruceños, de las poblaciones a donde se están dirigiendo esas pruebas? Ya. Yo hacía referencia a la cantidad de 1.141 personas que nosotros hemos registrado en su momento en el día cuando eran arrestadas o detenidas por fuerzas policiales, militares o las fuerzas conjuntas. Entendemos que hay varias asociaciones, pero las personas que hubiesen sido en esos momentos arrestados o detenidos ya denunciaron a la institución defensorial que habrían sido sometidas a algún tipo de afectación o de tortura psicológica o física. Además que la Defensoría en muchos de estos casos, cuando logramos superar las barreras que nos ponía la policía boliviana, pudimos constatar aquello. Ahora, ¿existirían más de 1.141 personas solamente entre el 10 y el 19 de noviembre? Con seguridad que sí. La Defensoría del Pueblo ha alcanzado a hacer la revisión de las celdas policiales, celdas judiciales y algunos otros centros que se asumieron como centros de detención.
Sobre este hecho, en su momento, ya el 2019, y después, dentro del informe Crisis de Estado, ya se le ha recomendado al fiscal general del Estado, más allá de que sea su trabajo y que no necesitaría ningún tipo de recordatorio, inicie los procesos de investigación y procesamiento de estos hechos. Lastimosamente, no hemos visto ningún tipo de avance, no vemos ningún tipo de voluntad institucional para el esclarecimiento de todos los hechos. Si bien las masacres de Sacaba, Sencata, los asesinatos ocurridos en la zona sur de La Paz, en Pedregal, Chasquipampa, Bejuyo, o en Betanzos, en Potosí, o en el norte integrado de Santa Cruz, son gravísimas o constituyen gravísimas violaciones a los derechos humanos, no fueron las únicas. Las torturas, en el caso, o vejaciones, tratos crueles, fueron un detonante o fueron una característica asumida por las fuerzas policiales y militares especialmente durante o a partir del 10 de noviembre del año 2019. Sí. En el caso de la noticia que ha salido respecto a que se hubiesen difundido, que se hubiesen distribuido pruebas o cualquier tipo de insumo vencido relacionado a la salud de COVID-19, evidentemente genera una afectación a la salud. Es necesario que se realicen procesos de investigación, más allá de que sean administrativos o penales, sí es necesario que se realicen procesos de investigación, pero principalmente que se asuman medidas correctivas a fin de que estos hechos no vuelvan a suceder y no se afecte a la población, no solamente en cuanto a la medicación o al tratamiento, sino principalmente al diagnóstico, que es fundamental en el caso de la COVID-19. Doctora, perdón, se emitió un informe reciente respecto a el cuidado de la salud, ¿no? Más allá de que sea sector social, de que fuera, deberá de cuidarse las medidas de bioseguridad, ¿verdad? ¿Cuál es el exhorto que viene de la Defensoría, por favor? Hemos visto con mucha preocupación justamente lo sucedido el fin de semana en la ciudad de La Paz. Entendemos que habría una denuncia, no la hemos podido ni siquiera corroborar en el caso de Uyuni también, y vemos que más allá de que sea ciudadanía la que esté ejerciendo este tipo de contravenciones a las normas de bioseguridad, a las mínimas normas que se tiene dentro del Estado para poder combatir la pandemia de la COVID-19, es fundamental en el caso de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, como líderes y referentes dentro de nuestra sociedad, que puedan ser un ejemplo para toda la población. En este caso, nosotros hemos cuestionado y observado lo pasado en las oficinas o en el domicilio de la CESUD-CB, pero al mismo tiempo consideramos que las medidas que se vayan a dar de respuesta estatal, en este caso por parte de la Guardia Municipal, también tienen que ser coherentes y tienen que ser enmarcadas dentro de los límites que la ley les pone en cuanto a las inviolabilidades de los domicilios, porque si no, en algún momento vamos a ser nosotros como sociedad o como Estado de alguna forma permisibles a cierto tipo de vulneraciones por parte del Estado, por más legítimas que puedan ser. El exhorto es a todos los sectores en todo caso. Es a todos los sectores, de la sociedad, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil. Acá yo reitero, es importante en el caso de las organizaciones sociales, principalmente por la referencia o la solvencia moral que tienen dentro de la organización y dentro de la sociedad. Debería servir una reflexión para el tema de las pruebas que se han entregado de manera caduca. Anteriormente se tenía una denuncia, no sabían de cuántas personas se habían vacunado en Santa Cruz, incluso se había perdido el disco duro de registro, o sea, hay un poco el tema de falta de cuidado, ¿no? Creo que el hecho de que hayan circulado pruebas vencidas, sumado a la pérdida de discos duros, evidentemente están generando una grave observación al sistema de salud, al sistema administrativo de salud dentro de la gobernación del departamento de Santa Cruz. Yo reitero, esto merece un proceso de investigación y aquí el llamado no necesariamente van a ser ni fiscales ni jueces, sino principalmente las autoridades de salud, que es el órgano rector en salud como es el ministerio. Gracias, chicos.